13. El leñador. Sin embargo, no demoraron en aparecer algunos inconvenientes. En primer lugar, Melarca padecía una languidez extrema, aparentemente una secuela de su reciente enfermedad, y jamás salía de su alcoba hasta bien entrada la tarde. Además, se descubrió accidentalmente que, a pesar de que ella siempre cerraba la puerta de su alcoba con llave desde adentro y nunca sacaba la llave de la cerradura hasta cuando permitiera entrar a una sirvienta para asistirla en el baño, no obstante se ausentaba de su habitación con cierta frecuencia en la madrugada, y también en ciertos momentos en el curso del día. Y esto ocurría aun cuando ella indicaba que todavía no se había movido de su cuarto. Contradiciendo esto, desde las ventanas del castillo varias personas la habían visto, en la primera tenue luz de la madrugada, caminando entre los árboles, yendo hacia el oriente y con la apariencia de una persona en trance, lo cual me convenció de que ella era sonámbula. Pero esta hipótesis no resolvió el misterio. ¿Cómo fue capaz de salir de su alcoba y, al mismo tiempo, dejar la puerta cerrada con la llave adentro? ¿Y cómo se escapaba de la casa sin abrir ninguna puerta y ninguna ventana? En medio de mi perplejidad, se me presentó una preocupación mucho más grave y urgente. Mi querida niña empezó a perder su buena salud y se le mermaba incluso su misma belleza, y todo de una manera tan extraña, tan horrible, que me dejó completamente atemorizado. Primero tuvo sueños espantosos. Luego imaginaba que se le aparecía un fantasma, a veces con cara de Melarca, y otras veces en la forma de un animal salvaje, percibido borrosamente, que merodeaba al pie de su cama, yendo de un lado a otro. Y por último, experimentó una serie de sensaciones. Una de ellas, muy peculiar pero no desagradable, dijo, se asemejaba a la corriente de un río que fluía contra su pecho. Más tarde, sintió algo como un par de largas agujas que le penetraban un poco debajo de la garganta, causándole un dolor agudo. Unas noches después, sintió una gradual y convulsiva sensación de ser estrangulada, seguido por una pérdida de conocimiento. Pude oír distintivamente cada palabra que pronunciaba el viejo general Spildorf, ya que el coche pasaba entonces sobre el césped que se extiende por ambos lados de la carretera cuando uno se acerca al desentejado pueblo donde no se había vislumbrado humo de ninguna chimenea en más de medio siglo. Usted puede imaginar lo extraño que resultó para mí oír mis propios síntomas descritos tan exactamente como los de la pobre muchacha quien, si no fuera por la catástrofe que le sucedió, hubiera estado de visita en nuestro hogar. Puede usted suponer también cómo me sentía al escucharle detallar los hábitos y las misteriosas peculiaridades que eran, de hecho, las de nuestra bella visitante Carmila. Se abrió un claro del bosque, y nos encontramos de sopetón frente a las chimeneas y las desvencijadas paredes del pueblo en ruinas. Encima de nosotros se erguían las derruidas torres y almenas del viejo castillo, rodeado de gigantescos árboles. Todos bajamos del coche, yo con sentimientos de temor, y todos en silencio, pues en ese momento cada cual tenía mucho en qué pensar. Caminamos en dirección del castillo por una empinada colina, y dentro de pocos minutos nos hallábamos en el castillo de corredores oscuros, escaleras en espiral y vastos salones en un lamentable estado de deterioro. Luego de un largo silencio, el general habló. «De modo que esto fue alguna vez la residencia palaciega de la familia Karnstein», dijo, mientras que a través de un alto ventanal contemplaba el panorama que abarcaba el pueblo desierto y una ancha franja de árboles que cubrían las montañas a nuestro alrededor. «Fue una familia mala, y en este lugar escribió su ensangrentada historia. Es duro aceptar que, después de muertos,
Los Karnstein pueden seguir plagando a la humanidad con su lascivia atroz. Miren dónde está su capilla. Allá abajo. Señaló los muros grises de una construcción gótica escasamente visible entre el follaje. Siento golpes del hacha de un leñador, agregó, trabajando entre los árboles circundantes. Puede que él nos informe acerca de la cosa que yo busco. Quiero que me diga dónde está la tumba de Mircalla, condesa de Karnstein. Esta gente rústica conserva las tradiciones locales acerca de las grandes familias, mientras que los ricos y los aristócratas olvidan todo una vez que sus ancestros han dejado de existir. En casa, dijo papá, tenemos un retrato de Mircalla, la condesa de Karnstein. ¿Le gustaría verlo? Habrá tiempo para eso, mi querido amigo, respondió el general. Creo haber visto la original. Y una cosa que me motivó para buscarlo a usted antes de lo previsto fue mi intención de explorar la capilla, a donde vamos a entrar ahora. ¿Quiere ver a la condesa?, exclamó mi padre. Pero si hace más de un siglo está muerta. No tan muerta como usted cree, dijo el general. Al menos así me han dicho. Confieso, general, que usted me intriga, pero mucho, dijo mi padre, mirándolo con cierta sospecha de que estaba diciendo locuras. Fue una mirada que había detectado en mi padre en una ocasión anterior, pero, a pesar de que se notaba ira y disgusto en la actitud del viejo general, hablaba con mucha seriedad. Pasamos debajo del arco gótico de la iglesia, pues era más que una capilla. Con sus dimensiones parecía merecer el término iglesia, y nuevamente habló el general. Un solo objetivo me sostiene ahora en los pocos años que me quedan de vida: vengarme de ella. Y gracias a Dios, es algo que un arma mortal puede aún cumplir. ¿De qué venganza habla?, preguntó mi padre cada vez más atónito. Hablo de decapitar al monstruo, respondió el general con furia, y con un golpe de pie que resonó con un triste eco a lo largo de la ruina hueca. Levantó su brazo con el puño cerrado como si estuviera agarrando un hacha, y lo blandió ferozmente en el aire. ¿Qué?, exclamó mi padre consternado. Quitarle la cabeza. ¿Decapitarla? Sí, con un hacha, o con una pala o con lo que sea. Algo que pueda rebanar su garganta asesina. Vas a ver, dijo temblando de furia. Luego caminó adelante y señaló una viga echada en el piso. Esa viga puede servir de asiento, dijo. Su querida hija se ve fatigada. Que tome asiento y con unas pocas palabras más voy a concluir mi espantosa historia. El bloque de madera que yacía sobre el adoquinado cubierto de musgo en la destartalada capilla hizo las veces de banca donde, con el mayor alivio, me senté. Mientras tanto, el general llamó al leñador, quien estaba ocupado cortando las ramas de un árbol que descansaba sobre el muro de piedra de la capilla. Al instante, el robusto hombre se presentó ante nosotros, hacha en mano. No pudo contarnos nada acerca de los monumentos, pero nos habló de un anciano, un empleado del guardabosques, que se alojaba en la casa del cura, a unas 2 millas de distancia. Ese señor podría indicarnos todos los monumentos de la familia Karnstein. Estimulado por una propina que le dio el general, el leñador ofreció ir por él y traerlo en media hora, si le prestábamos uno de los caballos. Efectivamente, el hombre regresó rápidamente con el anciano. ¿Hace cuánto trabaja usted en estos bosques?, le preguntó mi padre. Toda la vida he estado cortando leña aquí, contestó con el fuerte acento de la gente de la región, tal como lo hizo mi padre y todas las generaciones de mi familia, más generaciones incluso de las que yo puedo contar. Le podría mostrar la casa en el pueblo donde antiguamente vivían mis antepasados. ¿Por qué la gente abandonó el pueblo? Los perseguían los espíritus de los muertos, señor, respondió el viejo.
Algunos de aquellos fantasmas fueron identificados en sus tumbas, donde la gente los eliminó de la manera usual. Los decapitaban o los quemaban en la hoguera, pero no antes de que estos espíritus hubieran asesinado a mucha gente del pueblo. Sin embargo, continuó, aun después de todos estos procedimientos legales, luego de abrir muchas tumbas y quitarles a los vampiros su terrible poder de destrucción, el pueblo no se alivió. Pero hace muchos años la noticia de lo que estaba pasando llegó al oído de un aristócrata de Moravia que casualmente viajaba por esta región. Siendo él adepto, como lo es mucha gente en su tierra, según entiendo, en la práctica de ciertos artes y poderes sobre los espíritus, el hombre se encargó de liberar al pueblo de los fantasmas que lo atormentaban, y lo hizo de la siguiente manera. En una noche de luna, subió a una de las almenas desde donde podía divisar el patio de la capilla. Usted mismo puede verlo desde esa ventana. Esperó allá hasta que vio al vampiro salir de su tumba y dejar al lado de ella su ropa bien doblada. Luego ese espanto se deslizó hacia el pueblo para atacar a sus habitantes. El hombre, habiendo visto todo esto, descendió, levantó la ropa, mejor dicho, la mortaja del vampiro, y con ella en sus manos, ascendió de nuevo a la cumbre de la almena. Cuando el vampiro regresó de sus miedosas andanzas y no encontró la tela en que quería envolverse, vio al hombre de Moravia arriba en la torre, y éste le señaló que ascendiera para recibir su mortaja. El vampiro aceptó y subió al encuentro con el hombre, quien, con un fuerte golpe de su espada, partió el cráneo del otro en dos, haciendo que cayera estrepitosamente al patio. El hombre de Moravia bajó lo más rápido que pudo por la escalera en espiral y le quitó la cabeza. Al día siguiente entregó cabeza y cuerpo a los del pueblo, y ellos quemaron todo en una gran hoguera. Eso fue hace mucho tiempo, y el caballero de Moravia, siendo un hombre de la nobleza, recibió un permiso por parte de la familia Karnstein para llevarse la tumba de la condesa Mercala, cosa que efectivamente hizo. Así que, al poco tiempo, nadie se acordaba del lugar exacto que la tumba había ocupado. ¿No nos puede siquiera indicar el sitio?, preguntó el general ansioso. El anciano negó con la cabeza. No hay nadie vivo que pueda mostrarlo ahora, dijo. Además, dicen que el cuerpo fue llevado lejos, pero eso tampoco es seguro. No teniendo nada más que decir, el viejo tomó su hacha y partió. Nos dejó solos con el general Spieldorf, quien arrancó a contar el final de su extraña historia.